Buenos días, iglesia. Espero que hayan venido con ganas de adorar a Dios. Vamos a ponernos de pie para entregarle de nuestras mejores alabanzas al único merecedor de ellas. Amén. Todos así con sus palmas. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, eres mi libertad. En Cristo somos libres, amén. Todos así con sus palmas. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, eres mi libertad. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande y Él siempre está ahí para cada uno de nosotros y Él es digno de nuestra adoración. Amén. Vamos todos así con sus palmas. Que sobre los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh,
puede tomar su asiento por un par de minutos. Muy buenos días y bienvenidos y gracias por estar aquí hoy adorando a nuestro Dios. Hoy tenemos un día especial como siempre para adorar al Señor, pero también me gustaría aprovechar la oportunidad a que uno de nuestros misioneros les salude como congregación. Al finales del año, en diciembre, les comentábamos acerca de lo que hacemos alrededor del mundo en el movimiento de plantación de iglesias en diferentes partes del mundo. Pues hoy tenemos el privilegio de que nos salude uno de esos misioneros del este de África. Así de que vamos a dejar a que pase a David Nams, que es un gran privilegio que nos salude el día de hoy. David, we would love for you to say hi to the congregation. Just come out here and I'll translate for you unless you want to speak Spanish to them. Poquito. I am sorry. First of all, thank you. You're welcome. My heart is here. Muchas gracias. Mi corazón está aquí. If I wasn't speaking in the other service, I would stay here. Si no estuviera que predicar en el servicio de inglés, porque tiene que predicar en el servicio de inglés, él le gustaría quedarse acá hoy. And I love your music. Y me encanta la adoración en español. These guys are really good. I know they're good. Yeah. Estos chicos son muy buenos. Yeah. I tried to learn Spanish when I was 55 years old. Trató de hablar español cuando tenía 55 años. You cannot teach an old dog new tricks. No le puedes enseñar a un viejo perro nuevos trucos. I tried very hard. Y traté mucho, But I was a failure. pero fui un fracaso. However, it was not my fault. Sin embargo, no fue mi culpa. It turns out my Spanish teacher was from Brazil. Pero pues mi maestra de español era de Brasil. So I'm throwing her under the bus, okay? Entonces le estoy echando de cabeza. We start churches mainly in Africa and Asia, but also in Cuba. Entonces plantamos iglesia primordialmente en África y en Asia, pero también en Cuba. Any Cubans here? ¿Hay algún cubano acá? No tenemos cubanos. They don't speak very good Spanish either. Tampoco habla muy bien español, así que. At least that's what I'm told. But I love Cuba. That's probably my favorite place in the world. Pero me encanta Cuba y quizá es uno de mis lugares favoritos. And we plant churches in Mexico. Y plantamos iglesias en México también. We're training over 1,000 church planters there right now. Estamos entrenando a más de 1,000 plantadores de iglesias en este momento. So next time I'm here, I'm going to sit through your whole service, okay? So, la próxima vez que esté acá, me voy a sentar aquí durante todo el servicio. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you for coming here. Démosle un aplauso fuerte a David. Como dije, tiene que estar predicando allá en inglés, pero no quería desaprovechar la oportunidad que nos saludara aquí en español también. No sé cuándo lo vamos a tener, en cuántos años lo vamos a tener acá, porque literalmente, como acaban de escuchar, está en varias partes del mundo. Y la razón primordial por qué quería que nos saludara es para que nosotros nos demos cuenta que la iglesia no solo es estos 4 paredes que están acá. La iglesia no es un edificio, de hecho. La iglesia es un movimiento compuesto por ti y por mí para alcanzar a nuestros vecinos, pero también para alcanzar a cientos y miles de personas alrededor del mundo. La iglesia va mucho más allá que lo que nosotros pensamos. La iglesia somos todos parte de ella con una misión de hacer más seguidores de Jesús. Así que qué bueno que estás acá, que podemos reunirnos como una asamblea, nos podemos reunir como un grupo para adorarle al Señor y ser retados con su palabra, pero también para ser recordados de que hay mucho trabajo por hacer, ya sea en otros países, pero también aquí localmente. No les he dicho, esto no es solo un adorno, quiero recordarles que llenen la tarjeta de conectar.
¿Quiénes tienen la tarjeta de conectar en su mano? Le voy a pedir que la tomen en este momento todas las personas, ya sea que seas de casa o eres nuevo, un invitado, por favor, toma esa tarjeta, pon tu nombre, pon tu número de teléfono para poder contactarnos, para poder conectarnos, para poder servirte como iglesia. Al reverso hay una porción donde puedes escribir tu petición de oración, y para mí sería un privilegio estar orando por ellos. Si tienes alguna pregunta, el próximo domingo vamos a tener bautizos. Si no te has bautizado, te reto, te animo a que des ese paso. Simplemente marca ahí la cajita que dice bautizándome para así poderte contactar y prepararnos para que des ese paso importante. También recibieron un sobre como este, es ahí en donde puedes depositar tus diezmos y tus ofrendas, si es que lo vas a hacer físicamente, pero también lo puedes hacer digitalmente yendo a lavondrive.org/dar. Con esa actitud de adoración, me gustaría que nos presentemos delante del Señor en una oración y que alineemos nuestros corazones, alineemos nuestras mentes para darle la adoración que Él se merece. Padre Celestial, muchísimas gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia localmente, pero también alrededor del mundo, Señor. Gracias por retarnos con solo conocer personas como David Nuns. Es una gran alegría, pero también una gran exhortación, Señor, para poder seguir alcanzando a otras personas. Te ruego que lo uses en gran manera, que utilices su organización para seguir alcanzando a personas que nadie está alcanzando, Señor. Padre, te doy gracias también por cada una de las personas que están aquí presentes. Tú las conoces, tú conoces cada una de sus necesidades, y gracias por el privilegio que nos das a nosotros de poderles servir como iglesia. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que respondas a cada una de ellas conforme a tu voluntad, conforme a tu amor infinito, conforme a tu perfección, y que ellos puedan sentir tu cuidado, que puedan sentir tu amor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que se pongan de pie y sigamos adorando. Si nos ponemos a pensar en cuánto amor tiene Dios para nosotros, no nos llegaría el entendimiento para saber cuán grande es el amor de Él para cada uno de nosotros. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me
fue elegido por Dios para morir por cada uno de nosotros, para nosotros poder tener vida eterna con Él. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, llega a las nubes, la mueve y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En Romanos 8:39 dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te estás moviendo en este lugar. Y si hay alguien aquí que necesita de ti, Señor, que tú puedas mostrarte a ellos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ahí donde estás, levanta tus manos y dale gracias a Dios por siempre estar allí para ti. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, tú siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Un Dios grande y milagroso, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este domingo. Y si estás aquí por primera vez o eres nuevo en nuestra congregación, quiero pedirte de favor que llenes la tarjeta de conectar. A la salida, entrégala a una mesa que está allí que se llama mesa de bienvenida, ahí bajo las pantallas. Y ahí te vamos a entregar un regalo en agradecimiento por haber hecho esto y así poder conectar contigo. Por favor, queremos conectar como iglesia, queremos servirte como iglesia, así de que te invito a que lo hagas antes de que te vayas. Todos tenemos expectativas. ¿Tú tienes expectativas? Yo tengo mis propias expectativas. He tenido expectativas que han sido quebradas de repente en algún momento. Si tú tienes alguna idea o algún pensamiento acerca de algo, tú tienes tus propias expectativas. Expectativas es aquella idea o aquella esperanza de que las cosas sucedan como tú las sueñas o como tú las esperas. Esas son expectativas. Me recuerdo cuando mi esposa y yo celebramos nuestro primer aniversario de bodas. La luna de miel nosotros la celebramos en la Riviera Maya, en esas aguas turquesas hermosas, y yo no sé si era porque la sensación de la luna de miel, eso fue algo mágico, y las aguas cristalinas y la comida es simplemente sentarse ahí y poder disfrutar ese momento mágico. Entonces nosotros nos propusimos a que el siguiente año poder revivir la misma memoria y dijimos, vamos a ir al mismo lugar, la Riviera Maya, ahí por Playa del Carmen, Tulum y todo eso, algo hermoso. Pero el año siguiente, cuando nosotros hicimos eso, tratamos eso, nos damos a la gran sorpresa que las aguas turquesas y cristalinas que habíamos experimentado en nuestra luna de miel se habían convertido en aguas oscuras y negras y llenas de sargazo, que ni siquiera podíamos meternos a la playa.
Y esa es una de esos momentos de expectativas versus realidad. Quizá ya has visto esos memes o has visto esas historias de personas que tienen una idea, tienen una expectativa y las fotos, ¿no? De expectativas de ir a un lugar y cuando de repente te encuentras con la realidad de que no es como lo miras en las fotos. Pero las expectativas se ven en diferentes aspectos de nuestra vida, no solo en viajes o vacaciones, sino de que a veces son expectativas que tenemos acerca de un restaurante. Te lo han vendido, te lo han metido de alguna manera así incisiva, diciendo de que este restaurante es espectacular y cuando vas a aquel lugar la comida no es lo que esperabas ni el servicio era lo que esperabas. Pero también hay expectativas en otros aspectos más importantes de la vida, como por ejemplo expectativas acerca de cuando eras joven, para aquellos que ya pasamos esa etapa, y quizás si te acuerdas, por ejemplo, cuando yo era pequeño, ya quería salirme de la casa. Aquellos jóvenes que están acá, que están ya queriéndose salir de la libertad, quiero decir, del control de sus padres y quieren experimentar la libertad, ya no quieren vivir bajo la supervisión de sus padres. Y también cuando, ¿te acuerdas, no? Cuando ese momento que ya quería ser adulto para que nadie te estuviera diciendo lo que debes hacer. ¿Sí se acuerdan eso? ¿Sí? Y que querían experimentar esa libertad. La pregunta es, ¿cómo les está yendo en la vida de adulto? O cuando te has enamorado y quieres hablar con esa persona todo el día, hasta parte de la noche, y que ya quieres casarte con esta persona y pasar con ella 24/7 porque esta persona te hace tan feliz y tienes esas expectativas acerca del matrimonio, y aquellos que están casados, que viven con sus esposas y sus esposos 24/7, ¿cómo les está yendo? Bueno, no se rían tan burlonamente, ¿eh? No es como que la realidad no está cerca a lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? Que ahora antes hacías todo lo posible. Yo me acuerdo cuando éramos novios con mi esposa, yo salía de trabajar a las 10:30, 11 de la noche y manejaba todavía media hora. Ella vivía con sus padres, pero yo no sé ahora, tiempo de confesión, yo no sé si era por irte a ver a ti o por la comida que tu mamá me estaba esperando. Ahorita como que se me vino un choque de realidad, porque salí hambriento. Bueno, el punto es de que manejaba muchísimo para ir a ver a quien iba a ser mi esposa. Y así hacíamos todos, ¿no? Cuando tenemos expectativas acerca del matrimonio. Pero en diferentes las expectativas que tenemos acerca de diferentes cosas. Una de las expectativas que muchas veces tenemos es acerca de quién Dios es y las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y quizá tú viniste a la iglesia o comenzaste una relación con Dios teniendo expectativas. Expectativas acerca de que Dios va a hacer algo en tu vida, Dios va a transformar o va a restaurar tu matrimonio, Dios va a cambiar la vida de tu hijo, Dios va a sanar una enfermedad que tengo. Y tienes expectativas, y yo creo que Dios puede hacer todas esas cosas, porque lo he visto. Pero lo que sucede es que muchas veces Dios cumple las cosas de una manera inesperada. Y de eso es lo que quiero hablar hoy, de cumplimientos inesperados. Porque cuando nosotros tenemos expectativas y que Dios las cumple de una manera que nosotros no esperábamos, entonces nos encontramos en esta disyuntiva, nos encontramos en este conflicto y que las cosas empiezan a suceder no como nosotros nos lo imaginábamos. Entonces nos preguntamos algo que nos roba la paz, y es que ¿cómo podemos responder cuando las cosas no suceden como esperamos? ¿Qué puedes hacer cuando las cosas no suceden como tú esperas? Te casaste y ya las cosas no son como tú lo pensabas que eran.
tienes hijos y las cosas no son como pensabas que era tener hijos. Buscaste a desarrollarte, buscaste empleo en esta área y dices, no, esto no era lo que me imaginaba. ¿Y cómo puedes responder a eso? Es la pregunta que me gustaría que contestemos. Pero más importante a estas áreas que mencioné, me gustaría que nos enfoquemos en la idea de cómo podemos responder cuando Dios no hace lo que nosotros que esperábamos que Él hiciera. Porque el reto está aquí, que muchas veces le ponemos expectativas a Dios también. Y creemos que Dios va a hacer esto y esto. Y el problema es con eso que tratamos a Dios como nuestro sirviente, en lugar de que sea nuestro Dios y que Él haga lo que Él desea en nuestra vida. Utilizamos a Dios, o pensamos que utilizamos a Dios, o queremos ver a Dios como una comodidad que nosotros podemos hacer lo que Él quiere en nuestra vida, lo que nosotros queremos que Él haga en nuestra vida. Y vamos a ver dos historias en la continuación de este libro que hemos empezado a estudiar de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y hemos comenzado desde el verso 1 y la meta es terminar este Evangelio, así que vamos a leer estas porciones, estas dos historias, que son el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. La semana pasada vimos los anuncios de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo es que Dios cumple esa promesa que le da a Elizabeth y le da a María, que eran unas promesas difíciles de creer. En primer lugar, Elizabeth ya era una anciana y no había podido tener hijos durante toda su vida, y María ni siquiera se había casado, y aún así Dios le dice que iba a tener hijos. Entonces era una promesa difícil de creer, imposible de creer. Ellas la creyeron, y Dios cumplió esa promesa, pero la cumplió de una manera que ellas no la esperaban. Así que vamos a ver primero el nacimiento de Juan y veremos, a medida leemos, cómo es que Dios va desenvolviendo y desarrollando su plan de una manera que ni Elizabeth ni las personas que estaban en su entorno lo esperaban. Sus expectativas no eran las que Dios estaba haciendo. Dice el verso 57 en adelante. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, o sea, cuando ella dio a luz a un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Y ahí la palabra clave es en el verso 57 que dice que cumplió. Cuando los demás escucharon que Dios había visitado a Elizabeth, ellos se regocijaron. Pero dice que cumplió su palabra. Él había dicho que sucedería y asimismo se cumplió. Pero ¿por qué esto es algo inesperado? Porque como dije hace un momento, Elizabeth ya era una anciana. Según Zacarías, era una mujer avanzada de edad. Entonces ya era una mujer que se le había pasado el tiempo y no podía tener hijos. Entonces ya nadie esperaba que eso fuera a suceder. Y he aquí un principio de aprendizaje para ti y para mí hoy. Dios cumple sus promesas aun cuando nadie lo espera. Y Dios cumple sus promesas aun cuando ya no tengas esperanza. Aun cuando ya piensas que todo se acabó, Dios cumple sus promesas. Y eso es algo muy importante. Es algo muy positivo, porque cuando muchas veces escuchamos, por ejemplo, yo te acabo de decir que Dios no cumple o no hace las cosas como nosotros queremos y rompe nuestras expectativas. Bueno, créeme, Dios va a cumplir tus promesas, pero no al ritmo que tú le pongas. Él va a cumplir sus promesas no a tu tiempo, no conforme a tu agenda, sino que Él va a cumplir sus promesas al tiempo perfecto que es su agenda, que es su tiempo. Pero dice el verso 59 en adelante: al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar
Zacarías, una expectativa. ¿Cómo le iban a llamar el nombre del papá? Le dice, le iban a llamarse Zacarías según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y es ahí donde vemos una escena inesperada. Todo el mundo esperaba, la expectativa era que lo nombraran como su papá se llamara. Pero cuando Elizabeth dice, no le vamos a poner así, le vamos a poner Juan. Noten cómo responde la gente que siempre tiene una opinión. Siempre tienen una expectativa y quieren poner sus expectativas sobre ti. Dice el verso 61, y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Allí yo le hubiera dicho, Elizabeth era una mujer más piadosa y más temerosa que yo, porque yo le hubiera dicho, ¿y a ti qué te importa? A mí me dijo Dios cómo se llamaría. En el verso 62 dice, entonces preguntaban por señas al padre. Yo no sé aquí esto, pero yo no quiero tener amigos como Elizabeth, ¿eh? Como le decían, ¿le vamos a poner Zacarías? No, le vamos a poner Juan como el Señor dijo. Entonces le dice, entonces no te vamos a preguntar a ti, vamos a ver qué es lo que dice el papá. Porque tu opinión no importa, la de la mamá. Dice, entonces le preguntaron por señas al padre, cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Zacarías había quedado mudo porque él no había creído inicialmente al anunciamiento del ángel. Y como castigo el Señor le quitó el habla. Y aún con la tabla, el hombre muy inteligente dijo, no sé si también se lo quieran echar eso en el bolsillo ustedes, esposos, lo que mi esposa dijo, le vamos a llamar, obviamente no dijo eso, era porque el Señor le había dicho que le pusieran así, pero le dio su lugar y le pusieron como el Señor había dicho. Y aquí al principio para ti y para mí es bastante la historia, así que voy a ir rápido, así que si quieren repasar esto después en YouTube lo van a encontrar, pero aquí hay un principio para ti y para mí. Lo que Dios espera de nosotros es más importante que la opinión de otros. Lo que Dios espera de ti es más importante que lo que tus amigos dicen. Es más importante que lo que tus familiares dicen. Porque si lo que la opinión de las personas dicen no se alinea a la voluntad de Dios, entonces no te debe importar lo que los demás digan. Aunque sea contracultural, aunque vaya en contra de lo que la gente dice usualmente, aunque vaya en contra de lo de que los medios de comunicación te dicen, aunque vaya en contra de lo que el entretenimiento te dice, lo que Dios espera de nosotros es más importante que la opinión de otros. Las expectativas de los demás no te deben importar. Las expectativas de Dios y la voluntad de Dios, el propósito de Dios es lo que más te debe importar. Amén. Y noten cómo entonces, o el resultado de la obediencia de Dios. Obedecer a Dios es más importante que lo que demás digan. Zacarías obedeció al Señor. Y Elizabeth obedeció al Señor aún poniéndole el nombre. Porque dice, apenas, noten el 64, dice, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. O sea que lo primero que salió de su boca es alabanzas al Señor. Porque el Señor le había quitado la consecuencia de desobediencia hacía 9 meses. Y empezó a hablar. Y eso es lo que va a suceder en nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, Él va a obrar para bien hacia nosotros. Esto no es una fe de obras contra fe. No, simplemente la obediencia es un resultado. La obediencia va a producir como resultado las bendiciones de Dios. Y note entonces la reacción de la gente en el verso 65. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas
estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Entonces la gente se empezó a dar cuenta, oye, esto es algo sin igual, algo extraordinario está sucediendo con esta familia. Y dice que les dio temor. Y eso no lo puedo evitar decirlo, porque dice, lo que me gustaría que aprendamos de acá es que dice que el temor sobre todo los que vivían a su alrededor. Quiere decir que el temor es la respuesta natural a lo inesperado. Cuando las cosas suceden no como tú lo esperas, ¿cuál es la reacción natural que podemos tener? Temor. Y quizá tú te has encontrado en esas circunstancias. Cuando tus expectativas no se cumplen, cuando las cosas que tú esperabas no suceden, entonces es natural que tengas temor. Tu corazón se pueda abrumar. Pero lo bueno es, o mejor dicho, déjame preguntarte, ¿cuál debe de ser tu actitud cuando te encuentras así? Y al final de ese mensaje, me gustaría contestar esa pregunta. ¿Qué puedes hacer cuando te encuentras en ese tiempo de temor? Que las cosas no suceden como tú lo esperabas. El verso 66 dice, todos los que las oían, las guardaban en su corazón. O sea, estas cosas, o sea, esto que están diciendo de este niño, ¿qué pues llegará a hacer este niño? Se preguntaban. Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. El nacimiento de Juan era un cumplimiento inesperado, un cumplimiento que la gente ni siquiera se imaginaba, pero se me hace muy interesante que dice que ellos reconocían que la mano del Señor estaba con él. Y ahí tenían expectativas. Todos tenían expectativas. Porque no solo era una expectativa por la manera milagrosa que él, cómo nació, sino que también por cómo Zacarías responde después de haberle sido suelta su boca, después de estar mudo y luego ahora habla, es otro milagro, pero él profetiza, y noten esta profecía del 67 en adelante, dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, recordemos que habían pasado 400 años de que no había un profeta en Israel. Dios no había hablado y en ese momento Dios rompe ese silencio. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado, ha traído redención para su pueblo. Entonces es natural la alabanza que él da porque Dios ha roto ese silencio y él se ha manifestado de una manera milagrosa otra vez. En el 69 dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Esta es una profecía, una vez más, acerca del Mesías que vendría, porque habla de este cuerno de salvación y en la casa de David. El Mesías vendría del linaje de David, entonces está profetizando acerca del Mesías en ese momento. Dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Una vez más, Zacarías está recordando, está profetizando, pero está conectando el cumplimiento que está sucediendo delante de sus ojos con las promesas que Dios había hecho cientos de años en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, pero también dice, está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, un pacto que él había hecho desde antes de la fundación del pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham y que le decía que de ti, de Abraham, haría naciones y que de su simiente vendría también el Salvador del mundo. Paráfrasis propia, o sea, yo estoy parafraseando ese pasaje. Que de su semilla, de la semilla de Abraham, del linaje de Abraham, vendría. Y ese es el pacto que Jesús estaría cumpliendo. Y esa era la expectativa que tenía. Un poco más adelante voy a expandir un poco más de eso. Dice, ¿cuál era el pacto que tenía? Dice, se resume en esto. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor.
en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, de que esta promesa que Dios le había hecho a Abraham y al pueblo de Israel, por consecuencia, era con el fin de tener una relación personal e íntima, de servirle a Dios. Y es aquí donde transiciona a la confirmación con respecto a Juan el Bautista, a su hijo, al niño que acababa de nacer. Y dice en el verso 76, y tú, niño, ya habla sobre su hijo, serás llamado profeta del Altísimo. Son palabras poderosas, me encantaría expandir esto acá, porque dice, tú irás adelante, serás el vocero del Altísimo. Son palabras fuertes. Yo no entiendo cómo es que hay personas que pueden dudar de la deidad de Cristo. Acá dice de que el Altísimo le está dando el título de Altísimo a Jesús, porque Juan iría hacia adelante. Dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y vamos a estar hablando de eso en las próximas semanas, porque vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. O sea, de este niño que acaba de nacer. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en su sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Esa es la profecía que habla acerca de Jesús y Juan el Bautista, estos dos personajes que acaban de nacer. Y dice en el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y otro cumplimiento inesperado, y dice, y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público a Israel. ¿Por qué este es otro cumplimiento inesperado? Porque como vemos en este verso, el niño creció, pero se desapareció. Juan era hijo de Zacarías y Elizabeth, que como acabamos de decir, era un cumplimiento inesperado de unos ancianos, de una manera milagrosa, y decían, todos se preguntaban, la mano del Señor está sobre este niño. Pero este niño, que había nacido de una manera milagrosa, que era descendiente de Aarón por parte de papá y por parte de mamá, lo primero que todo el mundo pensaba, este niño, la circunstancia en cómo nació y su linaje y en el lugar en donde nació, está preparado para ser el sumo sacerdote del templo, para ser el líder del pueblo de Israel, para prepararle el lugar para cuando el Mesías venga. Él va a ser su mano derecha. Si el Mesías va a ser el rey de Israel, este va a ser el primer ministro. Este va a ser el que le va a preparar a Jesús el aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto cultural. Este va a ser una gran persona. Pero vemos lo que sucede en el verso 8. Juan se desapareció. Se fue a vivir en el desierto. ¿Y por qué creo esto? Por lo que leímos hace un momento en el verso 66, dice, ¿qué pues llegará a ser de este niño? Dice en el verso 66, todos los que oían las cosas que estaban sucediendo con Juan, decían, ¿qué pues llegará a ser con este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Entonces yo no sé si conoces a personas o a niños y que dicen que como padres tenemos ese problema. Vemos la inteligencia de nuestros hijos y dice, este va a ser un médico, va a ser un abogado. No, nadie quiere que su hijo sea abogado, ¿verdad? Soy abogado, acá necesito hablar contigo para que me ayudes con un nuevo acento. No se crea. Va a ser ingeniero. Entonces, le ponemos expectativas a nuestros hijos, ¿cierto? Y es lo que decía, le habían puesto expectativas a Juan, pero no fue lo que sucedió en este momento. Los padres también tenían expectativas para Juan. Después de esa promesa, oye, si a mí se me aparece Dios y me empieza a decir todo esto, yo voy a poner las expectativas acerca de nuestros hijos. Pero una cosa que nosotros tenemos que entender es que yo creo que esta posiblemente es la idea central de esto. Y si
Si te quedó nada más esto que vas a escuchar en este momento, quiero que te lo pongas en tu corazón. Y es esto: el cumplimiento de Dios no se limita a las expectativas humanas. El cumplimiento de Dios no se limita a las expectativas humanas. Dios va a cumplir sus promesas conforme a Él quiere. No de una manera arbitraria, sino que de la mejor manera, porque Él es Dios, conoce todo y espera y sabe lo mejor para nosotros. Si tienes expectativas para tus hijos, lo primero y lo mejor que debes hacer es rendirles esas expectativas delante de Dios, para que Él cumpla su propósito en su vida. Si tienes expectativas para tu matrimonio, déjame decirte, lo mejor que puedes hacer es rendirle esas expectativas a Dios, porque si no vas a terminar desilusionado. Si tienes expectativas en tu trabajo, lo mejor que puedes hacer es rendirle esas expectativas a Dios para que sea Él que haga su propósito a través de ti en tu trabajo. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que podemos aprender de esa historia del nacimiento de Juan. Pero falta otra historia, que es la historia del nacimiento de Jesús. Y esta es un poco más conocida. Ya la has escuchado, por lo menos en Navidad se lee esa historia. Y estamos en abril, pero la vamos a leer así de que la Navidad llegó más temprano este año. Así que la vamos a leer, pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos también, que está ligado con esto mismo de las expectativas. Y si un nacimiento rompe todas las expectativas, es el nacimiento de Jesús. Porque no era lo que nadie esperaba. El nacimiento de Jesús. Y antes de que podamos entender un poco más cómo es que este rompe todas nuestras expectativas, me gustaría expandir un poco en el tema de lo que estaba sucediendo en el entorno de Jesús, en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús sucedía algo que ahora conocemos como la expectativa mesiánica. De hecho, está esa palabra ahí, expectativa mesiánica. Digan conmigo eso, porque eso es un concepto muy importante. Expectativa mesiánica. ¿Por qué eso es importante? Porque Jesús cumple todas esas expectativas, pero de la manera que Dios quería, que eso es algo diferente a lo que la gente esperaba. ¿Y qué era esa expectativa mesiánica? En primer lugar, ellos tenían esperanza de un rey. Podían ver lo que los apóstoles, con los profetas, habían escrito acerca de este rey que vendría a liberarles del gobierno que los estuviera oprimiendo en ese momento, y estaban anhelando por ese Mesías que los libraría, pero no solo estaban esperando esa liberación política y militar, sino que también sabían de que ese Mesías cumpliría todas las profetas que se habían hablado en el Antiguo Testamento acerca de este Mesías. Y por ejemplo vemos en Ezequiel y Jeremías que habla de darle un nuevo corazón a Israel, que habla también de esa renovación espiritual que Israel tendría. O sea, de que ellos podían ver a su pasado y podían imaginarse lo que ese Mesías podría ver. O sea, si lees la historia en el Antiguo Testamento, lo que el pueblo de Israel era durante el tiempo de Salomón, el hijo de David, eso era algo espléndido, era algo espectacular. Y yo no me imagino cómo sería ser un judío en los tiempos de Jesús y leer la historia de cuando Israel era Israel bajo Salomón, que dice que la plata ni siquiera valor tenía. Así era de rico este reino. Y entonces había una promesa de este hijo de David que vendría a establecer un reino mucho mejor que el de Salomón, porque dice que ese reino no tendría fin. Y bajo ese contexto es que en los tiempos de Jesús la gente esperaba a ese Mesías. Y cuando Dios le promete a María que tendría un hijo, el ángel le dice a María que su hijo se sentará en el trono de David y que su reino no tendría fin. Básicamente le estaba diciendo, el Mesías va a nacer de parte tuya. Entonces, cuando María escucha eso, créanme que María era virtuosa, como dice, bendecida, como dice el ángel Gabriel, pero María era una mujer
como todas las mujeres también. Cuando escuchó esa promesa, ¿qué creen que ha de haber pensado María? María era imperfecta como todas las mujeres, aunque hubiera sido bendecida, aunque ella misma dice que se compadeció Dios de ella, de esta humilde mujer, dice, o sea que Dios no eligió a María porque era virgen, porque era perfecta, sino de que la eligió simplemente por su soberanía y su misericordia y su bondad. Entonces, pero María tenía expectativas también. E imagínate cómo ha de haber sido ser María. Decirle de que de ella vendría el Mesías. Tenía expectativas. Y si no me crees que tenía expectativas, les invito a que lean Juan 2, el primer milagro de Jesús, que es las bodas de Canaán. En esta boda, Jesús convierte el agua en vino, pero quien le dijo que la convirtiera el agua en vino fue María. Y le dijo, hey, ya se les acabó el vino, hijo mío, el Mesías. Y Jesús le dice, hey, no ha llegado mi hora. O sea, que ella sabía quién tenía expectativas. Entonces, sin embargo, veamos el nacimiento como fue, algo completamente diferente a lo que cualquier persona se pudiera imaginar. Dice el verso 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era el gobernador de Siria. Aquí vemos una vez más cómo el historiador Lucas trae la historia a un lugar geográfico, a un tiempo de la historia específico. ¿Para qué? Para que si alguien quería confirmar esto, lo podría confirmar. Y recuerden que él estaba escribiendo a Teófilo, una persona posiblemente importante que estaba entre los rangos del Imperio Romano también. Era una persona pudiente, una persona muy importante. Entonces quizás hasta sabía de este evento y le dice, ¿te acuerdas cuando este edicto? Bueno, en ese tiempo nació Jesús. Y le dice, todos seguirían, el verso 3 dice, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subía de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, que comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí en este lugar, en este momento? Ellos eran de Nazaret, otra ciudad, y soberanamente César Augusto dice que hay tiene que hacer un censo, o sea, contar a la gente que estaba alrededor del imperio. Usualmente se hacía esto por cuestiones militares y por cuestiones de impuestos. ¿Cómo se hacen hasta el día de hoy los censos? Entonces, soberanamente está esto que es requerido para todo el mundo, y José y María tenían que ir hacia su ciudad de nacimiento para que ellos se pudieran inscribir como parte de esa ciudad. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? En Miqueas se había dicho que era en la ciudad de Belén que nacería el Mesías. Pero si ellos vivían en Nazaret, entonces ¿cómo es que iba a nacer ahí? Pues soberanamente ellos tuvieron que viajar y para que entonces el Mesías naciera en el lugar donde su palabra había prometido. Y eso es algo entonces que tú y yo podemos aprender con respecto al cumplimiento de Dios, y es esto: los cumplimientos de Dios son conforme a su soberanía. Los cumplimientos de Dios van a ir por encima de nuestros planes, y Él tiene el control absoluto por encima de todos los eventos que están sucediendo en nuestro entorno. Aún, por sorprendente que sea, es imposible creerlo, pero basado en esto podemos confiar en que los eventos que suceden en el mundo, las decisiones aún gubernamentales, por tan horrendas que sean muchas veces, hasta eso está bajo la soberanía de Dios. Por ende podemos encontrar la paz y la tranquilidad de que Dios está en control absoluto, porque sus cumplimientos se dan por encima
de todo lo que puede suceder en este mundo, porque Él es un Dios soberano. Dice el verso 6 en adelante. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y es aquí donde se da ese cumplimiento más inesperado de toda la historia de la humanidad. Aquel rey que vendría no solo a darle libertad a un pueblo en específico, sino darle libertad a un mundo entero del pecado, vino a nacer en un lugar entre los animales y puesto en donde comen los animales. Allí, humildemente, nace el Rey del universo. El creador del mundo vino a nacer en un lugar tan inhóspito. A pesar de que Dios creó el mundo, no había un lugar en el mundo para que se le diera la bienvenida apropiada. Si hablamos de algo inesperado, el nacimiento de Jesús, a pesar de que había expectativa de él, de su llegada, la manera como sucedieron las cosas, nadie se lo pudiera imaginar. A pesar de que hay expectativas, la manera como Dios va a obrar en tu vida, quizá no es como tú lo esperas. Y he aquí, en el nacimiento de Jesús, cómo vemos que el cumplimiento de Jesús en su nacimiento inicia un cumplimiento de un plan inesperado. El cumplimiento de Jesús en su nacimiento inicia un cumplimiento de un plan inesperado. ¿A qué quiero decir? ¿Por qué digo esto? La expectativa mesiánica giraba o estaba limitado a un entorno del pueblo de Israel, un entorno político, geográfico, simplemente para este pueblo. Y eso es lo que esperaban los judíos acerca del Mesías. Pero el plan de Jesús era inesperado, era algo mundial. Ellos esperaban a un rey que los liberara de una opresión militar, pero el rey que vino a liberar al mundo de la opresión del pecado. Ellos esperaban a esta persona que les daría riquezas económicas, pero Jesús vino a este mundo para darnos riqueza de la bendición de poder tener una relación con Dios el Padre. Y muchas veces nosotros como cristianos también tenemos expectativas como los judíos tenían en aquel entonces. Que simplemente nuestra mirada, nuestra perspectiva acerca de Dios gira en torno a lo financiero, gira en torno a nuestra comodidad, gira en torno a lo que experimentamos en nuestro día a día. Y nunca nos preguntamos cuál es el propósito de Dios en realidad con tener una relación con Él. Y eso es el plan inesperado para cada uno de nosotros. El plan inesperado para tu vida personal como seguidor de Jesús no simplemente es liberarte de tus pecados, sino que cumplas la gran comisión de libertar a muchos del pecado también. Dios te hizo seguidor de Jesús para que convirtieras a más seguidores de Jesús, y ese es el cumplimiento inesperado. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías que les viniera a dar estabilidad económica, militar, etc. Pero Dios vino a plantar, Jesús vino a fundar una iglesia que pudiera salvar al mundo completamente. Porque ellos esperaban a un rey militar, un rey que los iba a bendecir materialmente. Pero Jesús vino como rey a salvar el mundo. Ellos esperaban a un rey que le pudieran servir como súbditos. Pero Jesús vino, dice él de sus propias palabras, a servirle a la humanidad. A servirle a la humanidad. Eso es algo inesperado. Y lo que yo quiero hoy es que podamos también tener esa expectativa de que esa perspectiva, que lo que Dios quiere con nosotros rompe todas nuestras expectativas. Tu relación con Dios no es simplemente para tu beneficio personal.
tu relación con Dios es para que cumplas un propósito mucho más grande que tú mismo. Y aquí hay otra cosa más que rompe las expectativas. El verso 8 en adelante dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y es aquí donde vemos, por ejemplo, cómo es que también se cumple algo inesperado. Y vemos cómo Jesús era alguien digno de conocer. Lucas le había escrito a Teófilo para que estuviera seguro en lo que creía con respecto a Jesús. Luego después Juan iba a ser presentado, iba a ser el que iba a ir delante de Jesús para que todos lo conocieran. Y aquí un ángel le dice a los pastores, tú tienen que ir a ver a este niño que es digno de conocer también. Y dice el verso 13, de repente apareció con el ángel una multitud de los ángeles, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria in excelsis Deo. Yo les dije que iba a ser Navidad en abril. ¿Por qué no cantan conmigo? Esa es la canción que cantan acá. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Dice el verso 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y aquí vemos otro cumplimiento inesperado, que los ángeles se presentan a hablar de Jesús a un grupo que nadie esperaría. Un grupo de personas que eran apartados de la cultura, de la sociedad, porque su profesión, entre comillas, era despreciable, estar con los animales, eran impuros. Ellos ni siquiera podían ir a adorar al templo por la manera como, las cosas que ellos hacían como profesión. Y a este grupo se les presenta. Y Lucas incluye ese detalle que es tan importante, porque Jesús le estaba queriendo decir de que vendría no solo a un grupo selecto, sino que vendría a todo el mundo. Aquello que es despreciado, a eso vendría Jesús también. Y dice el verso 16, fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron y dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Así concluye la historia del nacimiento de Juan y de Jesús. Y el historiador Lucas le dice a Teófilo, les presenta a estas dos personas que van a ser muy importantes para el resto del libro. En primer lugar, todo va a girar en torno de Jesús, pero les dice que Juan también juega un papel importante. Y se lo dice a Teófilo porque quiere estar seguro de las cosas que cree. Quiere estar seguro de que entienda que la vida de Jesús, el Evangelio, no es simplemente leyendas, no es un mito, no es cuestión de simplemente creencias vanas, sino que está ligado a eventos reales y que por eso podemos tener la certeza de creer en Él y que es alguien digno de conocerle.
Al principio les hice una pregunta, que era, ¿cómo podemos responder cuando las cosas no suceden como esperamos? ¿Cómo puedes responder tú cuando las cosas no suceden como esperas? Déjame decirte, y con eso termino, para concluir, y que sepas cuando las cosas no te están yendo bien en tu matrimonio, que no te están yendo bien con tus hijos, que no te están yendo bien en tus finanzas, que no están sucediendo las cosas conforme a tus planes, entonces rinde tus planes a Dios para que Él cumpla su propósito en tu vida. Rinde tus planes a Dios para que Él cumpla su propósito en tu vida. Yo no sé dónde estás en este momento, si tus planes se han destrozado y no hay nada que puedes hacer. Te reto a que se los entregues hoy. Porque si tú tienes expectativas, déjame decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Y Él quiere obrar en ti para que cumplas su propósito a través de lo que haces, a través de lo que dices. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que has aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.